Un sobre, sin abrir. El hermano que lo humilló durante 25 años le escribió una carta antes de morir, una disculpa, un reconocimiento, lo que nunca dijo en vida. La carta llegó. W. K. Kellogg tenía 83 años, estaba completamente ciego y eligió no escucharla. El sobre quedó sellado. John Harvey murió. Solo entonces W. K. ordenó que se la leyeran. Lo que sintió en ese momento, nadie lo registró. Eso es lo que le costó construir el imperio más grande del desayuno americano. Eso es lo que le costó poner su nombre en cada mesa del mundo. Esta es la historia de los cornflakes, de dos hermanos y de una traición que duró toda una vida. Uno de los hombres más ricos de América pasó los primeros 46 años de su vida como sirviente. Trabajaba 120 horas a la semana. Tomaba dictado mientras su patrón estaba sentado en el inodoro. Corría junto a la bicicleta de su jefe con una libreta en la mano, listo para capturar cualquier pensamiento. El patrón era su propio hermano. W. K. Kellogg no nació con nada. Nació en una familia de 16 hijos en Battle Creek, Michigan, dentro de una comunidad religiosa convencida de que el mundo estaba a punto de terminar. Los adventistas del séptimo día rechazaban la carne, el alcohol, el café y el placer. Vivían en estado de ansiedad constante entre la salud, la muerte y el juicio divino. En esa familia hubo un hijo que fue celebrado desde niño. Recibió educación, patrocinio y oportunidades. La iglesia vio su potencial y decidió invertir en él. Ese hijo fue John Harvey Kellogg. Luego nació W. K., el séptimo de los 16. Desde el principio, su camino fue diferente. Tenía un problema de visión que nadie detectó. Sus maestros asumían que era lento. Su familia asumía que era torpe. A los 13 años lo sacaron de la escuela. Su padre lo puso a vender escobas de puerta en puerta. Mientras su hermano estudiaba medicina en Nueva York, él aprendía a manejar el rechazo y a calcular márgenes. En 1876, W. K. cruzó las puertas del sanatorio de su hermano, no como paciente, como empleado. John Harvey necesitaba quien llevara la contabilidad y manejara los detalles. W. K. necesitaba un trabajo. El arreglo duró 25 años. Durante ese tiempo, W. K. no podía llamar a su hermano por su nombre. Debía decirle Dr. Kellogg. Siempre el título, siempre el recordatorio de quién mandaba. En 1884, W. K. escribió en su diario: «Me siento un poco desanimado. Temo que siempre seré un hombre pobre». Tenía 24 años. Llevaría 22 años más trabajando para su hermano. Pero lo que pasaba dentro del sanatorio era mucho más extraño que la dinámica entre los dos hermanos. El Dr. Kellogg medía 5 pies 4 pulgadas y se vestía completamente de blanco. Traje blanco, zapatos blancos, corbata blanca. En su hombro una cacatúa blanca. Detrás de sus lentes redondos y su barba puntiaguda, era el médico más célebre de América. Presidentes llegaban a Battle Creek en busca de restauración. Thomas Edison llegó cuando su mente necesitaba descanso. Henry Ford, Harvey Firestone, Amelia Earhart, John D. Rockefeller Jr. El Sun era el lugar al que la élite americana acudía para renovarse. Y lo que ocurría dentro de esas paredes era como nada que existiera en ningún otro lugar del mundo. La filosofía del Dr. Kellogg comenzaba con una convicción simple. El 90% de todas las enfermedades humanas se originaban en el estómago y los intestinos. La solución era limpiarlos. Inventó una máquina de enemas capaz de bombear 15 cuartos de galón de agua a través de los intestinos de un paciente en un solo minuto. Los pacientes recibían múltiples enemas al día. El propio Kellogg se aplicaba uno cada mañana y otro al mediodía. Pero el agua sola no era suficiente. Kellogg creía que los intestinos necesitaban ser colonizados con bacterias beneficiosas. Su solución era yogur administrado por ambos extremos, medio litro por vía oral, la otra mitad bombeada directamente al recto. Para los pacientes que necesitaban estimulación adicional, existía la silla vibratoria, un asiento de madera que sacudía el cuerpo hasta 60 oscilaciones por segundo. Los violentos temblores estaban diseñados para estimular los movimientos intestinales. Con frecuencia lo lograba inmediatamente e involuntariamente.
Al presidente Coolidge le gustó tanto su caballo mecánico del sanatorio que mandó a instalar uno en la Casa Blanca. Los gabinetes de fototerapia bañaban a los pacientes con docenas de focos eléctricos. Las máquinas sinusoidales enviaban corrientes eléctricas a través de sus cuerpos. Todo esto era considerado medicina de vanguardia. Pero la obsesión más profunda de John Harvey no eran los intestinos, era el sexo. Se había casado en 1879. El matrimonio nunca fue consumado. Mantuvieron habitaciones separadas toda su vida. En lugar de hijos biológicos, acogieron a 42 huérfanos y adoptaron legalmente a 8. Escribió extensamente sobre lo que llamaba el vicio solitario. La masturbación, advertía en sus libros, causaba mala postura, acné, visión figre, palpitaciones cardíacas, epilepsia y locura. Sus medidas preventivas eran extremas. Para los niños abogaba por la circuncisión realizada deliberadamente sin anestesia. El dolor, escribía, crearía una asociación beneficiosa. En casos graves, recomendaba suturar el prepucio para hacer imposibles las erecciones. Para las niñas, prescribía la aplicación de ácido carbólico directamente al clítoris. Estas ideas no eran ocultas, las publicaba en libros de gran venta, daba conferencias ante auditorios repletos, y todo el programa dietético del sanatorio estaba diseñado en parte para suprimir el deseo sexual. Se creía que los alimentos sabrosos inflamaban las pasiones. Una dieta insípida mantendría los impulsos dormidos. Esta filosofía llevaría directamente a la invención de los cornflakes. La historia de cómo nacieron es accidental, así ridícula. Los hermanos Kellogg estaban experimentando con granos cocidos para encontrar alimentos fáciles de digerir para sus pacientes. Un día dejaron trigo cocido sin atender durante demasiado tiempo. Cuando lo procesaron, en lugar de una lámina continua, se formaron escamas individuales. Las hornearon igual. El resultado fue crujiente, ligero y sorprendentemente agradable. Los pacientes del sanatorio lo recibieron bien. John Harvey lo registró como un descubrimiento médico. W.K. vio algo completamente diferente. Vio un negocio. Pero John Harvey no quería un negocio. Quería una herramienta dietética. Quería mantener el cereal sin azúcar, sin sal, sin nada que despertara el apetito o las pasiones. W.K. sabía que eso era un error. Sabía que nadie pagaría voluntariamente por algo que supiera a cartón. La tensión entre los dos hermanos creció. W.K. veía el potencial comercial. John Harvey veía una amenaza a su misión médica. Mientras tanto, algo estaba ocurriendo afuera del sanatorio que lo cambiaría todo. Un llamado C.W. Post había llegado al Sun sin dinero, desesperado, buscando cura para sus males. No encontró exactamente lo que buscaba, pero encontró algo más valioso, una idea. Salió del sanatorio y fundó su propia empresa de cereales. Para 1900, C.W. Post era millonario. Había tomado los conceptos del sanatorio, los había empaquetado con publicidad agresiva y los había vendido a toda América. W.K. Kellogg lo vio todo desde adentro. Lo vio hacerse rico con ideas que nacieron en el lugar donde él llevaba las cuentas. Lo vio triunfar con exactamente el tipo de estrategia comercial que su hermano despreciaba. Y W.K. tomó nota. El 19 de febrero de 1906, W.K. Kellogg tenía 46 años y tomó la decisión más importante de su vida. Fundó la Battle Creek Toasted Cornflake Company. Le compró a su hermano su participación en el negocio de los cereales. Por primera vez en su vida adulta, era su propio jefe. John Harvey apenas se dio cuenta. El sanatorio prosperaba. El cereal era para él una herramienta dietética, no una oportunidad. Dejó que su hermano menor se quedara con los cornflakes y regresó a su verdadero trabajo. Fue el error más costoso de su vida. W.K. entendía algo que su hermano jamás comprendería. Los americanos no querían medicina para desayunar, querían algo que supiera bien. Le añadió azúcar a la receta, le añadió sal. John Harvey se habría escandalizado, pero John Harvey ya no estaba a cargo. Entonces W.K. hizo algo audaz. Tomó un tercio de su capital inicial y lo gastó en un solo anuncio en Ladies' Home Journal. El anuncio invitaba a las amas de casa a guiñarle el ojo a su tendero.
Los tenderos que recibieran un guiño debían entregar una caja de muestra gratuita de Cornflakes Kellogg's. La campaña fue una sensación. Solo en la ciudad de Nueva York, las ventas aumentaron 15 veces. WK le dio seguimiento con más publicidad, más promociones, más muestras gratuitas. Entendía que en el nuevo siglo, el producto que gritara más fuerte ganaría. Y añadió algo a cada caja que su hermano jamás podría haber añadido: su firma. WK Kellogg escribió su nombre en el frente del empaque, una garantía personal de calidad. Esa firma sigue apareciendo en las cajas de cereal Kellogg's hasta el día de hoy. John Harvey observó el éxito de su hermano con una irritación creciente. En 1908, lanzó su propia empresa de cereales, vendiendo productos bajo el nombre Kellogg. El sirviente se había convertido en competidor. Los hermanos que habían trabajado codo con codo durante un cuarto de siglo eran ahora enemigos en el mercado. Entonces llegaron los tribunales. ¿A quién le pertenece el apellido de una familia? Cuando dos hermanos comparten el mismo nombre y ambos quieren venderlo, ¿quién tiene el derecho? En 1916, el caso llegó a la Suprema Corte de Michigan. El juicio duró un mes. John Harvey argumentó que él era el Kellogg original, el médico mundialmente famoso, el que había atendido presidentes. Su hermano menor era simplemente un hombre de negocios aprovechándose de la reputación familiar. WK presentó un caso diferente. Había gastado millones en publicitar los Kellogg's Cornflakes. Su firma aparecía en cada caja. Cuando una ama de casa tomaba una caja de cereal Kellogg's, no estaba pensando en un médico de Battle Creek. Estaba pensando en el producto que WK había creado. En diciembre de 1920, la Suprema Corte de Michigan emitió su veredicto. WK ganó por completo. Se le otorgaron los derechos exclusivos para usar el nombre Kellogg en productos de cereal. A John Harvey se le ordenó devolver todas las ganancias que su empresa había obtenido durante la década anterior. La victoria legal fue total. El costo personal fue permanente. Después del fallo, los hermanos casi no se volvieron a hablar. Cuando los negocios requerían que se reunieran, WK insistía en que hubiera un tercero presente. No estaría a solas en una habitación con su hermano. Jamás. Las décadas de condescendencia, los años de ser tratado como sirviente, la pelea por el crédito. WK había ganado en los tribunales, pero no podía perdonar. En 1925, WK Kellogg tenía 65 años y construyó lo que llamó simplemente la cabaña. Un palacio Tudor de 15,000 pies de cuadrados en el punto más elevado con vista al lago Gull, en el suroeste de Michigan. 32 hectáreas, 1,600 pies de costa privada, un molino de viento holandés, un invernadero con rosas y cítricos, una pagoda, un embarcadero. Cuando los paisajistas sugirieron plantar árboles jóvenes que madurarían con el tiempo, WK los rechazó. A mi edad, les dijo, uno no puede esperar a que los árboles crezcan. Ordenó que trasplantaran árboles completamente maduros. Lo quería terminado. Lo quería ya. El hombre que había pasado décadas viendo cómo otros disfrutaban los frutos de su trabajo, por fin tenía algo propio. Pero la paz que buscaba en esa propiedad nunca llegó del todo, porque lo que WK construyó afuera nunca pudo compensar lo que se estaba destruyendo adentro. En 1913, el nieto de WK Kellogg, Kenneth, se cayó de una ventana. Sobrevivió, pero quedó con discapacidades permanentes que requirieron cuidados por el resto de su vida. Esa sola tragedia cambió a WK para siempre. 12 años después, vino el siguiente golpe. Su hijo, John Leonard, había trabajado para la empresa durante 17 años. Inventó el forro de papel encerado que mantenía el cereal fresco. Desarrolló All Bran. Tenía más de 200 patentes. Era el heredero natural. En 1925, WK lo despidió. Las razones no eran profesionales. John Leonard se había divorciado y se había casado con su secretaria. También había comprado una empresa de avena, lo que su padre consideró una traición.
WK no toleraba la lealtad. Sacó a su hijo de la empresa y de su vida. Padre e hijo no volvieron a hablar. Entonces WK recurrió a su nieto, John Jr., como nuevo sucesor. El joven se incorporó a la empresa y fue ascendiendo, pero la presión resultó demasiada. Fue degradado. Sufrió una crisis mental. En 1938 se quitó la vida. Al final, los dos hijos sobrevivientes de WK habían cortado todo contacto con su padre. El hombre que construyó una empresa que alimentaba a millones de familias americanas había perdido la suya propia. En 1930, en plena Gran Depresión, WK estableció la Fundación W.K. Kellogg. A lo largo de su vida, donó $66 millones, el 54% de sus acciones en la empresa. Financió escuelas pioneras en educación inclusiva para niños con discapacidad. Construyó hospitales, formó médicos y enfermeras, alimentó a niños hambrientos cuyos padres no tenían nada. Cuando le preguntaban sobre su filantropía, WK rechazaba cualquier sugerencia de santidad. «Soy una persona egoísta», decía. «Me encanta hacer cosas por los niños porque me da una enorme satisfacción». En 1937 le diagnosticaron glaucoma. La enfermedad avanzó rápido. En pocos años quedó completamente ciego. Pasaría la última década de su vida en la oscuridad, pero siguió apareciendo a las reuniones de la Junta. Siguió visitando el piso de la fábrica, guiado por pastores alemanes. Cuando sus directores recomendaron reducir el presupuesto de publicidad en tiempos difíciles, WK los contradijo. Ordenó un aumento de $1 millón. Entendía que una crisis era exactamente el momento en que una empresa necesitaba luchar por la atención del público. Mientras tanto, John Harvey agonizaba. Tenía 91 años. Su sanatorio había quebrado una década antes. La Iglesia Adventista lo había expulsado en 1907 por disputas teológicas. El gran reformador de la salud que alguna vez atendió presidentes enfrentaba sus últimos días con poco de la gloria que había conocido. Pensó en su hermano. Tomó una pluma y le escribió una carta. En ella admitió lo que nunca había reconocido mientras estuvo sano y poderoso. Había tratado mal a WK. Lo había dado por sentado. No había reconocido sus contribuciones. Lo sentía. La carta llegó. WK tenía 83 años y estaba completamente ciego. Alguien habría tenido que leerle esa carta en voz alta. Eligió no hacerlo. El sobre quedó sin abrir. El 14 de diciembre de 1943, John Harvey Kellogg murió. Solo después de que su hermano murió, WK finalmente hizo que le leyeran la carta. Lo que sintió en ese momento, nadie lo registró. WK vivió 8 años más. Siguió trabajando, siguió tomando decisiones. El viejo ciego seguía apareciendo. Cuando la muerte finalmente llegó, llegó en silencio. Tenía 91 años, la misma edad que había tenido su hermano. En el cementerio Oak Hill de Battle Creek, descansan, uno al lado del otro, los hermanos Kellogg. En la muerte, yacen más cerca de lo que jamás se permitieron estar en sus últimas décadas de vida. El sanatorio donde todo comenzó ya no existe. Los enemas, las sillas vibratorias y los tratamientos de yogur son hoy curiosidades de una era más extraña de la medicina americana. Pero la cabaña junto al lago sigue en pie. Y cada mañana en cocinas de todo el mundo, la gente toma cajas que llevan la firma que WK escribió hace más de un siglo. Las sirven sin pensar en los hermanos que los inventaron, sin pensar en las décadas de humillación que los precedieron, sin pensar en la familia que fue destruida a su paso. WK temía siempre ser un hombre pobre. Se equivocó en eso, pero tenía razón en algo más. De niño nunca aprendió a jugar, y de adulto nunca aprendió a perdonar. La carta llegó demasiado tarde, o quizás WK simplemente nunca quiso abrirla.